Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. ¿Cómo puede ser que empezamos a comer bien, saludable, empezamos a hacer deporte y de repente vemos que aumentamos de peso? ¿Qué nos está pasando? Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Muchas personas, cuando nos volvemos saludables, no solamente empezamos a comer bien, empezamos a comer saludable, empezamos a comer según recomendaciones de nutricionistas o de psiconeuroinmunólogos, sino que también empezamos a practicar deporte, con el fin, sobre todo, de perder grasa, de perder peso y también de tener una salud muy fuerte y, sobre todo, mejorar nuestra composición corporal. Pero a las 2, 3, 4 semanas nos empezamos a pesar y vemos que en vez de disminuir, aumentamos de peso. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué estamos haciendo las cosas perfectamente y en cambio los resultados están siendo al contrario de lo que buscamos? Os voy a enseñar por qué sucede esto. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que cuando cambiamos nuestra forma de actuar, sobre todo en tema deportivo, nuestro cuerpo necesita unas adaptaciones fisiológicas, también con la alimentación. Pero ahora vamos a hablar un poquito en tema deportivo. Estas adaptaciones son muchas, pero la más importante es la capacidad que nosotros tenemos para reservar glucógeno. Cuando somos principiantes y empezamos a comer de manera saludable y a hacer deporte, lo primero que sucede es que empieza a aumentar la expresión de unas proteínas que son transportadoras de glucosa, las que llamamos nosotros la GLUT4. Estas proteínas lo que hacen es favorecer el transporte de esa glucosa a las diferentes partes del cuerpo, sobre todo al músculo, también al hígado, y hace que esa glucosa que es transportada a esas zonas se acumule formando glucógeno. Este aumento de glucógeno lo que nos lleva también es a tener más reservas de glucosa cerca del lugar donde nosotros vamos a quemar. Primero, cerca de los músculos que nosotros trabajamos, pero también en el hígado para poder amortiguar en el momento que hagamos ejercicio. Es como un depósito donde nos amortigua la necesidad de esa glucosa a través de ese reservorio que es el glucógeno. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros no hemos hecho nunca deporte, el músculo no tiene una capacidad muy fuerte para acumulación de glucógeno. Y el hígado tampoco está acostumbrado a unos llenados y unos vaciados muy intensos de glucógeno, con lo cual su reserva es mínima. Al empezar a hacer deporte, el músculo se hincha, el músculo realmente se hace más grande y empieza a tener más reserva de ese glucógeno. Al tener más reserva, ¿qué sucede? Que aumenta el peso, porque ese glucógeno es una molécula, son moléculas muy largas de glucosas unidas y eso tiene su masa. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta nuestro volumen muscular, aumenta nuestra capacidad reservoria en el hígado, con lo cual aumenta la cantidad de glucógeno que nosotros podemos reservar. Al aumentar esta cantidad de glucógeno que nosotros podemos reservar, pues aumenta el peso total del glucógeno que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y si nosotros hablamos de comparar cuánto peso podemos aumentar solo de glucógeno, pues en una persona de 70 kilos se puede aumentar hasta 500, 600 gramos solamente al empezar a hacer deporte por esa cantidad de glucógeno que nosotros podemos reservar dentro de nuestro cuerpo. Pero además hay una situación que es que cada molécula, cada gramo de glucógeno, para poder reservarse, tiene que llevar 3 gramos de agua. Con lo cual, cada gramo de glucógeno que nosotros reservamos va a totalizar 4 gramos entre el glucógeno y el agua. Finalmente, esa persona de 70 kilos puede aumentar su peso entre 1,5 kg y 2 kilos solamente por aumentar este glucógeno de reserva.
Pero esta es una noticia maravillosa, porque lo que estamos es adaptando nuestro cuerpo a tener más reservas energéticas y no estamos aumentando en absoluto la cantidad de grasa, que es lo que realmente nosotros queremos eliminar de nuestro cuerpo. El segundo punto es que no puedes mejorar nunca lo que no mides. Los nutricionistas estamos un poquito hartos de que la gente nos venga siempre a nuestra consulta diciendo es que he subido de peso, es que peso más, es que. Realmente ya hablamos en otro vídeo, que al final de este vídeo os voy a dejar el enlace por si no lo habéis visto, sobre la diferencia entre lo que es el peso y lo que realmente es la grasa. Nosotros no nos importa pesar más, no nos importa incrementar nuestro peso corporal. Lo que nos interesa, lo que nos importa, lo que necesitamos es adelgazar. Lo que necesitamos es perder grasa corporal. Si no somos capaces de medir la grasa corporal que nosotros tenemos, nunca, jamás vamos a poder saber si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. Bajemos de peso o subamos de peso. Muchas dietas hipocalóricas lo que hacen es bajarte de peso muy rápido, porque te deshidratan y hacen que pierdas muchísimo músculo, que pesa mucho más que la grasa. ¿Estamos haciendo lo correcto así? Pues lo cierto es que no, porque lo único que estamos haciendo es perdiendo hidratación, perdiendo musculatura, pero no estamos modificando casi nada la cantidad de grasa. Y ahí suelen venir los efectos rebotes en el futuro y también los problemas de tiroides, los problemas metabólicos, de diabetes, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un seguimiento continuo de la grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Y ese seguimiento, que ya os lo expliqué en el vídeo del que os hablo, nosotros solemos recomendar que sea a través de básculas de bioimpedancia. En este vídeo, como en aquel en los que os hablé de la grasa y de las básculas, os voy a dejar en la descripción las 4 básculas que hay hoy en día en el mercado y que a nosotros son las que más nos gustan en relación precio y calidad. Pero si no quieres pesarte en una báscula o medirte en una báscula de bioimpedancia para saber la cantidad de grasa exacta que tienes día a día y motivarte viendo que lo que haces funciona, lo que puedes hacer es medirte con una cinta métrica, cintura, cadera, muslo, etcétera, etcétera, para saber si vas adelgazando o no vas adelgazando. Cuidado con pierna, cuidado con muslo, etcétera, cuidado con brazo, porque si haces deporte se puede incrementar. Entonces, por eso nosotros recomendamos las básculas de bioimpedancia. El tercer punto por el que solemos coger peso al principio de nuestro trabajo personal es porque nos hidratamos. Muchas veces la gente está totalmente deshidratada, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer una alimentación saludable, una de las cosas que hace el cuerpo es hidratarse. Y el agua pesa mucho más que la grasa. Si nosotros cogiéramos 1 litro de agua, aproximadamente nos pesa 1 kilogramo. Si cogemos un litro de aceite de grasa, aproximadamente va a pesar unos 900 gramos. Entonces, el agua pesa. He oído gente que ha venido a mi consulta, de nutricionistas que les han dicho que por favor no beban agua. Claro, si no bebes agua, bajas peso. Pero lo único que estás haciendo es destrozándote el metabolismo, destrozando tu cuerpo. Hay que beber mucha agua. Tengo vídeos donde hablo de la cantidad de agua que tiene que beber cada persona, que no son 2 litros, como dicen muchísimos nutricionistas o muchísimos endocrinos. La cantidad de agua que tienes que beber está relacionada con tu peso. No puede beber la misma cantidad de agua una persona que pese 40 kilos que una persona que beba 140. ¿Vale? Os dejo también en la descripción el vídeo que os habla de las cantidades de agua. El deporte, junto con una alimentación saludable, también aumenta la cantidad de músculo. Y si hablamos antes de que 1 litro de agua pesa 1 kilo, 1 litro de músculo puede llegar a pesar 2,4 kilogramos. Por eso hay veces que una persona muy musculada
que lleva, por ejemplo, una talla muy baja de pantalón, pero tiene tanto músculo que pesa muchísimo. ¿Nos importa pesar muchísimo? Nos da igual. Lo que queremos es no tener grasa corporal. Si hablamos de grandes deportistas con mucha musculatura, vemos que para su talla y para su peso pesan mucho. Pero eso no quiere decir que tengan realmente una talla de pantalón, una talla de camiseta alta. Al contrario, la tienen baja. ¿Por qué? Porque su índice de grasa corporal es muy bajo. Por eso necesitamos calcularlo mediante, por ejemplo, las básculas de bioimpedancia. Y luego, cuando hacemos deporte, pero las dietas que utilizamos son dietas de mala calidad, por ejemplo, las dietas hipocalóricas, donde nos bajan la cantidad de calorías, tenemos problemas de estrés. El cuerpo tiene que adaptarse a esa reducción de kilocalorías diarias. Y yo no las recomiendo, ni mucho menos, para mí son fatídicas. Pero mientras el cuerpo se adapta a eso, a esas dietas, lo que sucede es que aumentan los niveles de estrés. Al aumentar los niveles de estrés, aumenta una hormona que nosotros producimos en los riñones, en las glándulas suprarrenales, que es el cortisol. Y el cortisol, que es muy similar a los corticoides, como todos sabéis, cuando tomamos corticoides, ¿qué sucede? Acumulamos grasa, engordamos y nos hinchamos. Con lo cual, si nosotros tenemos niveles de estrés muy elevados, ya sea por nuestra vida, ya sea por las dietas hipocalóricas, o ya sea porque nos estamos pasando con el deporte, que también sucede, que nos pasamos con el deporte y ese exceso de deporte nos produce niveles muy elevados de estrés, nos llevan a una producción de hormonas del estrés cortisol que nos hace acumular grasa. Y ahí ya no estamos aumentando el peso porque aumentamos la hidratación, porque aumentamos el músculo o porque aumentamos, vamos a decir, las reservas de glucógeno. Ahí sí que estamos acumulando grasa y eso es lo que no queremos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si no estás suscrito y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que saquemos un nuevo vídeo. Si quieres poner un comentario, quieres hacernos una pregunta, puedes ponerlos que yo con mucho gusto os lo respondo. Muchas gracias por estar ahí.